Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra última charla de este ciclo en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Ana Karen Ruiz con el tema de la ansiedad. La escuchamos. Si tiene alguna duda, por favor, por el chat, y de preferencia al final de la conferencia. Si no, con todo gusto estaremos al pendiente para resolver sus dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Karen Ruiz, soy psicóloga, trabajo aquí en AFAPE y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a la asociación por haberme invitado a participar con ustedes en esta charla. Y bueno, el tema que trataremos en esta ocasión será la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad? Bueno, porque actualmente creo que todos nos hemos dado cuenta de la situación que estamos viviendo, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, en los cuales, bueno, es de vital importancia el estar informados con respecto a qué es la ansiedad, ya que también, bueno, suele ser un concepto, un tema que se utiliza de manera que utilizamos o se utiliza de manera inadecuada o se suele atribuir a otras características. Y pues bueno, comencemos. ¿Qué es la ansiedad? Para empezar, la ansiedad es una respuesta natural y necesaria de nuestro cuerpo, es decir, una respuesta que se tiene que dar ante una situación de estrés, una respuesta rápida, ante una situación de amenaza o peligro. Todas las personas experimentamos en algún momento cierto nivel de ansiedad, ¿sí? El cual nos hace funcionar, responder ante alguna situación en la cual se ponga en peligro nuestra integridad o incluso a veces hasta nuestra vida, ¿no? ¿Y cuáles serían estas situaciones en las que podríamos vernos así? No sé, pongo un ejemplo. Imaginemos que de pronto vamos por la calle y detectamos que hay alguna situación en la cual nos pide o nos exige en ese momento el resguardarnos, el buscar algún lugar seguro, y será una respuesta de manera inmediata en la cual tendremos que reaccionar para poder preservar nuestra vida, para poder cuidarnos, ¿sí? Estamos ahí. ¿Qué sucede cuando esta ansiedad, lejos de preservar esta calidad de vida, este estar bien, se convierte en una ansiedad nociva? Bueno, lo que sucede ahí es que comenzamos a sentir síntomas que no deberían de estar de manera habitual. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos? Sí. ¿No se ve? ¿No se ve la imagen? No, no se ve. Ah, ok. Permítanme un momentito, por favor. ¿Ya se puede ver? Ya. ¿Sí? Ok. Ya se ve. Continuemos. Antes de avanzar y comenzar a explicar algunas situaciones en las cuales podemos observar la ansiedad, me gustaría tomar este espacio para poder darles una definición de ansiedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad se refiere a un estado emocional que nos genera desagrado y que se acompaña de cambios físicos y emocionales. Como lo decía hace un momento, esta reacción se puede presentar como un evento adaptativo, como una respuesta de adaptación para cuidarnos, pero también puede presentarse como un síntoma o un síndrome que acompañe a diversos padecimientos, ya sean médicos o psiquiátricos. Bien, esta es la definición de ansiedad, como un estado emocional que genera desagrado cuando se acompaña, bueno, de algunos cambios físicos o emocionales. ¿Cuáles serían algunas de estas características? Bueno, imaginemos que nos encontramos, como lo decía hace un momento, ante una situación de peligro. Lo más adecuado sería reaccionar de una manera rápida para poder controlar este estrés. Pero ¿qué sucede cuando la ansiedad se presenta de una manera nociva, perdón?
suelen surgir una serie de situaciones o de presentarse algunos eventos físicos, como puede ser el estar demasiado preocupado sobre alguna situación en específico, el estar pensando constantemente sobre alguna situación, algún problema. Incluso esto llega a generarnos dificultad para tomar decisiones de una manera asertiva y bueno, finalmente genera una incapacidad para relajarnos, incluso también llegando a presentarse como dificultades en el sueño, ¿no? No olvidemos que todo parte a partir de que nosotros tenemos o estamos en un evento el cual genera una emoción y por lo tanto le sigue una reacción. Entonces, cuando esta ansiedad es adaptativa o cuando es nociva. ¿Cuáles serían estos síntomas físicos que se presentan? Bueno, lo mencionábamos hace un momento, pueden ser trastornos del sueño, tensión muscular, temblores, agitación, palpitaciones, nerviosismo, sudoración excesiva, náuseas, incluso también pueden presentarse en manera como de reflujo, ya que la mayoría de las situaciones de ansiedad, bueno, generan irritación y por ello es que también generan estos malestares estomacales. Estos son algunos de esos síntomas que se presentan. Pongo un ejemplo, como ¿qué sucede cuando nosotros abrimos en una computadora demasiados programas o demasiadas ventanas, demasiadas páginas de internet y a esto le añadimos, bueno, instalación de muchas aplicaciones? ¿Qué sucede con este equipo en ese mismo momento? Pues que en la mayoría de las ocasiones se tiende a saturar de información, a saturar de actividad y comienza a ponerse lento, a no responder, a bloquearse. Pues algo así sucede con nuestro cuerpo, con nuestro organismo cuando estamos ante una crisis de ansiedad. Lo que sucede acá es que de pronto hay muchas preocupaciones en un primer momento, hay muchas situaciones que nos están generando estrés, hay hay muchos eventos, una saturación de eventos que nos hace, bueno, no funcionar de manera adecuada. Y pareciera que una crisis de ansiedad es algo catastrófico, pero en realidad también es una oportunidad para hacer una limpieza, ¿no? Para comenzar a cerrar o a quitar esas cosas que hay de más y que nos están saturando de demasiada información, como pueden ser preocupaciones, incluso también relaciones con las personas, actividades, tareas, una sobrecarga de trabajo excesivo, también nos puede llevar a sufrir estas crisis de ansiedad. Y bueno, específicamente una crisis de ansiedad es una respuesta repentina que algunas personas lo describen como miedo, como un malestar intenso y esto llega a su pico máximo en cuestión de 1 o 2 minutos y dura aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Hay quienes describen como un fuerte dolor de cabeza, como fuerte dolor muscular, incluso hasta mareos, desmayos y bueno, todo esto por lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Una sobresaturación de actividades. Una crisis de ansiedad se manifiesta cuando suceden 4 o más de los siguientes síntomas. Serían, bueno, los que comentábamos hace un momento, ¿no? Palpitaciones, temblores, sensación en el pecho, de opresión en el pecho, náuseas, escalofríos, el miedo a perder el control de uno mismo. Incluso también hay quien refiere que tienen miedo a enloquecer o esta sensación como de que algo muy malo les puede pasar. Algunas personas que han vivido durante mucho tiempo con estos niveles tan altos de ansiedad,
luego el problema es que tienden a normalizarlo, ¿no? De alguna manera se acostumbran a vivir así, a vivir ansiosos todo el tiempo, a vivir inquietos, a no poder dormir, a no poder descansar y esto definitivamente no sería lo adecuado, no es normal el tener todas estas dificultades y entre algunas de esas situaciones aquí se exponen algunas, ¿no? Como miedo a salir a la calle, hay quien le da un miedo inmenso el poder salir por miedo a que les vaya a pasar algo, miedo a encontrarse con algo, son pensamientos irracionales, sin embargo, por estos niveles tan altos de ansiedad a veces es complicado el pensar de una manera razonable. También hay quien desarrolla un miedo a ir al supermercado, a viajar en autobús, a viajar también en coche o en avión, miedo a ir al médico, al dentista, miedos a utilizar ascensores, a hablar en público, incluso también un gran miedo a desenvolverse con otras personas en alguna actividad, ¿no? También aquí se pone, por ejemplo, el hacer deporte. Ok. Bueno, continúo. También otro de esos miedos puede ser el a hacer deporte o a escuchar la palabra locura, ¿no? Todo esto que tenga que ver con el gran miedo a perder la cordura por estas crisis de ansiedad. Y bueno, también es importante el comentarles y el compartir en este espacio que estas crisis de ansiedad suelen ser en la mayoría de las ocasiones un síntoma de otros problemas que no se han resuelto. ¿Y cuáles serían estos problemas que no son resueltos? Bueno, aquí les muestro a continuación. Existen personas con una gran dificultad para manejar adecuadamente sus relaciones con los demás, ¿no? Ya sea de pareja, de amistades, con la familia, y existen diversos factores en estos ambientes o en este contexto que nos pueden generar estrés, ansiedad, y si no contamos con los recursos necesarios para poder enfrentarlos, pues muy probablemente se continúa ahí y lamentablemente se agravan los síntomas. Hay otras personas que tienen un estilo de trabajo muy elevado, con muchas exigencias, el cual, bueno, les genera gran dificultad para poder desempeñarse de manera adecuada, ¿no? Y bueno, algo muy importante también es que las personas que experimentan crisis de ansiedad, también hay estudios que señalan que esto tiene una base biológica y es muy probable que si nuestros papás o nuestros tíos o abuelos padecieron en algún momento ansiedad, pues que nosotros también tengamos esta predisposición. Entonces, hasta aquí vamos con que influyen los factores ambientales, sí, pero también en gran medida influye la parte genética, ¿no? Y aquí en la pantalla se muestran algunas estadísticas y de acuerdo, bueno, a algunos estudios, el 43% de la población ha presentado algún grado de depresión en este tiempo a partir de la pandemia y bueno, debido al aislamiento y a que muchas cosas en nuestro estilo de vida, en nuestra rutina han cambiado. Y bueno, esto sí es alarmante, que más del 56% ha manifestado ansiedad. Y bueno, todo es debido a que actualmente nos encontramos sobresaturados de información, de situaciones que nos pueden llevar a tener algún tipo de ansiedad en algún nivel en estos tiempos. ¿Por qué se relaciona la ansiedad y la depresión? Pues bueno, sucede que cuando estamos expuestos a situaciones tan estresantes durante mucho tiempo, pues se satura nuestro organismo, nuestra mente de actividad. No sé si les ha pasado que en algún momento se esfuerzan mucho tiempo por algo en un trabajo, por obtener un título, un reconocimiento en algún deporte y cuando por fin lo logran,
pues baja de manera muy repentina ese nivel de estrés, de ansiedad, y es por eso ahí que luego las personas tienden a deprimirse. Por eso es que la depresión y la ansiedad están tan relacionadas, ¿no? Van una con la otra, debido a estos niveles tan altos, ¿no? En los cuales sobresaturamos a nuestro organismo, lo llevamos a unos niveles muy altos y entonces se tensa, ¿no? Por eso luego también se presentan los dolores musculares, los dolores de cabeza, porque ha sido durante mucho tiempo un estado de estrés y de ansiedad muy elevada, ¿no? ¿Qué es importante acá? Bueno, que en el momento que alguno de ustedes identifique que cuenta con alguno de estos síntomas que hemos revisado, como puede ser taquicardia, que me refiero a palpitaciones, sudoración, incluso hay quien refiere que sienten que les va a dar un infarto, un derrame, algo. Bueno, uno, no hay que subestimarlo, es muy importante acudir al médico. Y muy seguramente el médico dirá, bueno, ya una vez que el médico determine que no es algún problema cardíaco o lo que en ese momento se esté pensando y que más bien se trata de un episodio, una crisis de ansiedad, pues buscar la ayuda, ¿no? No hay que tener miedo a buscar ayuda en esta parte de la salud mental. No hay que tener miedo al psiquiatra, al psicólogo, así como no tenemos miedo a otros médicos, ¿no? Como puede ser un neumólogo, por ejemplo, no nos da miedo, ¿verdad? Pero acá a veces culturalmente hay muchos estigmas. Entonces, tan importante es la salud médica como la salud mental, que bueno, finalmente van de la mano, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor un catarro, una gripe común lo podemos cuidar o atender en casa, ¿no? Pero una neumonía nunca se va a poder atender en casa, requiere otro tipo de atención. Entonces, si a partir de hasta este momento lo que hemos revisado, ustedes detectan algún síntoma, algo que por ahí consideren que se parece un poco a su estilo de vivir, pues yo los invitaría a no minimizarlo, a poner atención y sobre todo pues sí, a atenderlo, ¿no? A buscar ayuda lo antes posible. Aquí les presento cuáles son los trastornos mentales que más afectan a los mexicanos. Tenemos a la depresión con un 7%, a los trastornos de ansiedad con un 7% y bueno, ya vienen otros, ¿no? Bipolaridad, trastornos obsesivos y esquizofrenia. Dirán, bueno, quizás 7% suene poquito, ¿no? Pero realmente 7% es mucho a nivel, bueno, México es una gran cantidad de personas que viven con ansiedad en niveles muy altos y que de alguna manera se ha visto atrofiada su vida y su relación con los demás. Lo decíamos hace un momento, ¿no? Que estas personas luego tienen miedo a salir a la calle, a ir al súper. Entonces no se tendría por qué vivir así. Lo ideal sería buscar atención lo antes posible. Y bueno, aquí hay otras cifras. Estas son un poco, bueno, igual de alarmantes que las anteriores, en donde dice que uno de cada 4 mexicanos antes de los 65 años sufrirá un padecimiento mental. Y lo verdaderamente preocupante es, bueno, no solo sufrirlo, ¿no? O padecer algún trastorno mental, pero como lo decía al inicio de esta charla, lo verdaderamente importante sería la atención que reciben estas personas y aquí es donde sí nos debería de generar un poco de alarma, ¿no? El hecho de que únicamente uno de esos 5 recibirá ayuda profesional. Lamentablemente, pues luego se tiende a ir normalizando estas conductas y entonces la ansiedad no únicamente se presenta como mucha energía, también se presenta como irritabilidad, como aislamiento, miedos, fobias. Entonces, en algunas ocasiones las personas, los adultos o los jóvenes, incluso también los niños aprenden a vivir con ansiedad, ¿no? Se incorporan como parte de su día a día y entonces escuchamos por ahí
que pues así es la persona, así es de enojón, así es de aislado, pero realmente pues no debería de ser así. Entonces los invito a tomar conciencia en esta parte y que bueno, actualmente por todo esto que estamos viviendo ahora de la pandemia, estas cifras se han elevado. Es un problema en el cual hay que poner atención. Y yo esperaría que ustedes no sean unos de estas personas que incorporan a su vida esta ansiedad nociva como una manera de vivir, porque pues realmente no tendrían que sufrirlo así. Aquí hay algunos indicadores de ansiedad y depresión en México. Se estima que el 14.3% de la población padece ansiedad y bueno, es la enfermedad mental más común en México, ¿sí? Mientras que un 8.4% padece depresión. Y bueno, aquí para que nos demos una idea, ¿no? Si la depresión con el 8.4%, estamos hablando alrededor de 10 millones de mexicanos. Imaginen cuánto se eleva la cifra en cuanto a las personas que están presentando ansiedad, ¿no? Entonces, de este total de cifras, bien, de este total de cifras, únicamente solo el 17.7 es quien recibe tratamiento. Entre los 15, 25 años es el tiempo en el que se tardan en buscar y recibir la atención. Entonces, bueno, aquí algunas cifras, ¿no? Estas son algunas recomendaciones si en algún momento ustedes se sienten preocupados por la posibilidad de sufrir alguna crisis de ansiedad. Es importante, bueno, evitar hablar en voz alta o más rápido de lo que habitualmente hablamos. Si tú sientes que de pronto te comienzas a agitar, comienzan estos síntomas como de sudoración, hormigueo, que pues yo creo que es muy notorio, ¿no? Esta parte donde el sudor excesivo en las manos, el dolor de cabeza, mareos, es importante que no eleves la voz, sino que trates de hablar en voz más bajita, más lento, de manera que comiences a escuchar lo que estás diciendo, porque si tú agitas la voz, hablas más fuerte, ¿qué sucede ahí? Que comienzas a hiperventilar. ¿A qué me refiero? A respirar de manera muy agitada y esto, bueno, hace que la ansiedad suba de manera considerable. Hay que evitar el consumo de cafeína, de refrescos de cola, cafeína, chocolates y toda esta serie de estimulantes. Evitar en medida de lo posible el consumo de azúcar. Hay que tratar de dormir lo adecuado de acuerdo a nuestra edad y al estilo de vida, ¿no? A las actividades, normalmente 8 horas, pero sí de suma importancia evitar dormir poco. Hay que evitar el sedentarismo, practicar algún deporte, alguna actividad y muy, muy importante no automedicarse, ¿sí? No porque por ahí hayan escuchado que tal o cual remedio sirve para la ansiedad, pues número uno hay que ser conscientes que no a todas las personas nos va a funcionar lo mismo porque nuestro estilo de vida, nuestra complexión, todo es distinto, entonces no hay que automedicarse, ¿sí? Revisar distribuciones del tiempo, qué tanto tiempo estamos dedicando a las actividades, por ejemplo, laborales, escolares, tiempo para estar con la familia, tiempo para actividades recreativas, de tal manera que se busque encontrar un equilibrio. Y bueno, por última recomendación y no menos importante, sino al contrario, eliminar totalmente el consumo de cualquier droga, ¿no? Que nos pueda afectar y aumentar estos niveles de ansiedad. Sí considero que, bueno, es de vital importancia el tener en cuenta estos puntos que se abordaron hoy, estas herramientas que aquí se están identificando, los síntomas, porque definitivamente, como lo decía al inicio, el tener esta parte de ansiedad un poco como un estado de preparación
para dar una respuesta inmediata a una situación de amenaza o de peligro, bueno, pues es una respuesta natural, ¿no? Y necesaria. Lo que no es normal o lo que no sería lo más común es que estos niveles de ansiedad nos sobrepasen y entonces comencemos a dejar de hacer actividades que nos gustan, a tener dificultad para descansar, a dejar de relacionarnos con las personas o a interpretar las situaciones cotidianas o pequeñas del día a día como algo catastrófico, ¿no? Algo muy pequeñito y darle vueltas y vueltas y vueltas todo el tiempo en la cabeza hasta que crece y no nos deja, no nos permite estar tranquilos. Entonces, ¿a qué los invito yo? Bueno, si en algún momento identifican que necesitan la atención, hay que buscar ayuda. En AFAPE, bueno, contamos con médicos psiquiatras, con psicólogos. Esta puede ser una opción para ustedes si en algún momento requieren la atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por ahí nos estuvieron llegando algunas al chat. Ahorita las iremos respondiendo. Bien, la primera pregunta que recibimos es acerca de que si podíamos brindar alguna estrategia para manejar alguna crisis de ansiedad. Y bueno, entre varias estrategias que se encuentran, la que en este momento podemos sugerir podría ser el dibujar, ¿sí? El dibujar algún, no sé, ahorita que están de moda estos dibujitos como mandalas, donde mantengamos la atención, donde podamos concentrarnos y concentrar esa energía y esa atención ahí, en el dibujo, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es únicamente una sugerencia, de ninguna manera sustituye lo que se podría lograr o lo que se podría, sí, lograr y generar a partir de que cada uno de ustedes inicie un propio proceso de atención, tanto psicológico y bueno, si en algún momento es necesario psiquiátrico, ¿no? Porque se parece mucho al ejemplo que ponía casi al final de la exposición sobre que a lo mejor lo que le funciona a determinada persona para controlar o bajar el nivel de ansiedad no puede ser el mismo que a lo mejor le va a funcionar a otra por el estilo de vida, por las actividades o incluso por el nivel de ansiedad. ¿Sí me explico ahí? Entonces es importante. Técnicas hay muchas, hay de respiración, hay de relajación o incluso como estas, ¿no? Actividades. Pero que sí es importante el buscar atención personalizada, ¿sí? No quedarse con esta idea únicamente y ya creer que a partir de eso la ansiedad disminuye. Puede funcionar, pero hay que buscar atención de acuerdo a nuestras propias necesidades. Esa sería básicamente una estrategia, pero aún más enfatizar que busquen la atención adecuada. Bien, la siguiente pregunta se refiere a que si una persona con ansiedad puede llegar al suicidio. Lamentablemente, sí. Sí, o sea, niveles tan altos de ansiedad, tan altos de estrés, sí pueden conducir al suicidio. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo para trabajar con esto que nos está absorbiendo demasiada energía, demasiado estrés, y si estas crisis de ansiedad se van presentando cada vez de manera más persistente, ¿qué sucede? Que incluso uno de los síntomas también puede ser la desrealización. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestra realidad se ve alterada. Las cosas que nos rodean o que vemos se distorsionan, cambia la manera en que pensamos, cambia la manera en que percibimos el entorno, en que vemos lo que nos rodea. Entonces, sí se puede llegar al suicidio. Por eso es que se enfatiza demasiado y bueno, además de informar por medio de estas charlas, otro objetivo es crear conciencia, ¿no? En que no hay que minimizar estos síntomas, no hay que aprender a vivir con ellos, no hay que decir que es normal,
de ninguna manera, hay que prestar atención. Y es por eso que enfatizo en esta parte, si en algún momento de la charla ustedes identifican que cuentan con alguno de estos síntomas que se expusieron aquí, hay que buscar atención de inmediato. Listo. Bien, siguiente pregunta es, ¿qué tipos de ejercicios se pueden hacer ante una crisis de ansiedad? ¿Sí? Primeros auxilios psicológicos en una crisis de ansiedad. Bien, pues lo primero y más importante es escuchar a la persona que en ese momento está sufriendo la crisis, que tratar en medida de lo posible, como lo mencionaba hace un momento, se tiende a la desrealización. Entonces, si esa persona está acompañada de otra que en ese momento está bien, como para poder atenderla, es decir, estable, tranquila, no dejarte invadir por la angustia del otro, sino más bien preguntarle qué está sintiendo, qué está pensando, para que de esta manera, conforme lo vamos escuchando, poderlo ir acercando a la realidad, ¿sí? Ver qué tanto se están distorsionando sus pensamientos, hacerle sentir y saber que se encuentra en un lugar seguro, que nada malo le va a pasar en ese momento. Y bueno, pues preguntarle y qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que en ese momento necesita para sentirse bien. Y una vez que pase la crisis, bueno, buscar ayuda, ¿sí? No dejarlo ahí como que ya se solucionó, continuar, no, sino darle la importancia de vida porque ya sucedió una vez y probablemente se vuelva a presentar más adelante. Entonces, si en ese momento tenemos los recursos para poder apoyar a esa persona, hay que darle una continuidad. Bien, la siguiente pregunta es ¿cómo controlo un ataque de ansiedad? Aquí es muy importante el preguntarte o bueno, el preguntarnos qué es para ti la ansiedad, qué significa para ti esto de un ataque de ansiedad. Y bueno, yo considero que lo más importante sería acercarte a un profesional, acercarte a un psicólogo, a un terapeuta, para que te pueda orientar de acuerdo a lo que en ese momento tú estás interpretando como un ataque o una crisis de ansiedad. Lo decía en la presentación, primero es importante, bueno, el acudir al médico para descartar que efectivamente no sea algo físico lo que tengamos en lo cual tengamos que poner atención, sino que efectivamente se trate de un episodio de ansiedad, una crisis, y a partir de eso buscar ayuda profesional, el cual de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento, nos brindará técnicas de relajación, de respiración y sobre todo muy importante, acá mencionaba hace un momento que todas estas crisis de ansiedad en realidad encubren cosas que no han sido resueltas, ¿sí? Cosas en nuestra historia, cosas que hemos vivido o incluso cosas que actualmente estamos viviendo, ¿no? Como con todo esto de la pandemia, el encierro, los cambios en la rutina y es normal que nos sintamos un poco ansiosos. Sin embargo, no tendríamos por qué sufrirlo así. Yo los invito nuevamente, bueno, a buscar la atención para recibir el tratamiento de acuerdo a lo que en ese momento estemos necesitando. Bien, la siguiente pregunta se refiere a que si el bruxismo también se puede atribuir a la ansiedad y efectivamente sí, así es. Muchos de estos padecimientos como el rechinar los dientes, el apretar demasiado la mandíbula, incluso también hay personas que refieren que en las noches, cuando duermen lejos de descansar, pues más bien amanecen más agotados, ¿no? Porque en ocasiones cuando están dormidos están tan tensos que presionan la mandíbula y se lastiman, ¿no? Y amanecen con esta parte muy adolorida, porque, bueno, la ansiedad ya está llegando hasta allá y como lo decía, se presenta constantemente. El hecho de estar constantemente en alerta
qué es lo que pasa la ansiedad, como si algo malo te fuera a pasar todo el tiempo, que genera malestares musculares, ¿sí? En el cuerpo, en la cabeza, en los hombros, en la mandíbula. Entonces, efectivamente sí, sí puede ser otra de las consecuencias de vivir con estos niveles de ansiedad tan altos. No. Bien, la siguiente pregunta se refiere a que si podemos ayudar o acompañar a una persona con ansiedad. Sí, sí se puede. Hace un momentito hacíamos la referencia a que es de mucha ayuda el hecho de que alguien más esté en ese momento, en el momento que alguien esté sufriendo una crisis, sí, sí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que además de lo que señalé hace un momento, que fue escuchar lo que esta persona está sintiendo, lo que está pensando, también es sumamente importante no minimizar lo que esta persona esté pensando, no hacer como que es poquito importante, como que es tonto, no. Se trata de acompañar, de escuchar, de tratar de acercar a la realidad y nunca se trata de echarle ganas. Eso no lo digan, por favor, no es de ganas. No se trata de ganas para poder salir adelante de este tipo de situaciones. Pero sí se puede acompañar a alguien de esta manera, con la escucha activa, que es muy importante. En los niños, bueno, la siguiente pregunta hace referencia a que si en los niños también se presentan estos síntomas de ansiedad. Algunos de los síntomas que se presentan en los niños y que pueden identificarse de manera muy sencilla puede ser uno, como morderse las uñas, estarse todo el tiempo mordiendo las uñas ante las situaciones estresantes. También puede ser la irritabilidad. Los niños manejan la ansiedad, no tanto a veces como los adultos, pero el estar constantemente enojados, irritables, pues también son alarmas, ¿no? De ansiedad. El que el niño se comience a aislar, que ya no le interese el jugar con los compañeritos, con los amiguitos y que más bien se vayan aislando, pues ese también es otro síntoma. Y por supuesto que también lo va a hacer las dificultades para descansar. Recuerden que, como lo mencionábamos hace un momento, los niveles altos de ansiedad impiden que nuestro descanso sea reparador. Hay ocasiones, y no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto descansamos las 8 horas, 9, incluso un poquito más, y sentimos como que no descansamos nada. Entonces, es ahí donde se tiene que poner atención para encontrar ahí qué es lo que está sucediendo que nos ha hecho tener estos niveles tan altos de angustia, de ansiedad, que no nos permiten descansar. Bien, hace un momentito otra de las preguntas o peticiones por parte de ustedes era sobre si teníamos algún libro que se les pueda proporcionar de manera, pues sí, como orientación sobre este tema de la ansiedad. Y sí, en este momento tenemos 3 libros. Ahorita les proyecté aquí los números de AFAPE, está el número de WhatsApp. Pueden escribir a ese número y ahí les podemos proporcionar algunos de los libros que tenemos que les pueden servir con mucho gusto. Pero bueno, sin embargo, hay que tener muy claro que los libros de ninguna manera sustituyen la terapia psicológica y la atención y tratamiento que se requiera para cada caso en específico. Bien, otra de las preguntas se refiere a que si esta situación es lo que le está, bueno, la situación de ansiedad o lo que estamos viviendo en este momento está generando dificultades en el sueño. Y pues bueno, aquí hay 2 cosas importantes que se irán señalando. La primera es que sí, efectivamente, como lo vimos, la ansiedad, uno de las principales características para determinar, de ninguna manera lo podemos diagnosticar a partir de aquí, pero que un médico lo hará, será la dificultad para conciliar el sueño, para poder presentar síntomas de ansiedad generalizada.
Y otra cosa, bueno, por esto de la pandemia, de que estamos viviendo el encierro, el alejarnos, el no poder salir, el tener que resguardarnos. Y aquí suceden dos cosas. Uno, ¿cómo lo estamos viviendo a partir de los recursos que cada uno de nosotros tengamos? Como ponía un ejemplo, ¿no? Si nos encontramos ante una situación y tendemos a tener de inmediato pensamientos catastróficos de que algo malo nos va a pasar, ojo ahí, porque nos está hablando de ansiedad. Sin embargo, como lo dije hace un momento, el tener cierto nivel de ansiedad nos hace funcionar también, ¿sí? Entonces, todos nos angustiamos, pero continuamos con nuestras actividades diarias, no altera nuestro ciclo del sueño. Sin embargo, por esto de la pandemia y de que no llevamos el mismo estilo de vida, ¿no? No salimos al trabajo, no salimos a la escuela, en algún tiempo dejamos de practicar deporte, de hacer las actividades recreativas que normalmente hacíamos. Sí, hasta cierto punto es común que se vea alterado el ciclo del sueño. Nuevamente, sería importante que si ustedes detectan que esto se está presentando en su día a día, pues hay que buscar la atención. Algo que sugiero en este primer momento sería el establecer horarios, el que aun y cuando no podamos salir a la calle a desempeñarnos de manera habitual porque nos tenemos que cuidar, les recomiendo que se establezcan rutinas en casa, ¿sí? Que busquemos algún espacio para desarrollar alguna actividad que nos guste, pintar, leer, escuchar música, escribir, convivir con la gente con la que vivimos, hacer videollamadas con los amigos, de manera que no dejemos de lado todo lo que hacíamos normalmente, sino que nos adaptemos y busquemos la manera de estar en contacto para mantener y establecer rutinas y al final sea un poco más sencillo, o más bien no exista dificultad de poder conciliar el sueño. Bien, otra de las preguntas señala esta parte donde exponen un poco un caso acerca de un pequeñito, de un niño que crece en un ambiente muy agresivo, en muchos sentidos, lo describen ahí como agresión al 100. ¿Qué va a pasar con este niño en un futuro? ¿Qué va a pasar cuando este niño crezca, sea adulto? Pues tristemente lo que puede suceder es esto que mencionaba hace un momento y que tienda a normalizar esta manera de vivir, que crea que esa es la única manera en la que se puede vivir, por medio de la agresión, de los insultos, de los gritos, y que muy seguramente cuando él sea adulto y pueda desempeñarse allá afuera de manera independiente, va a buscar repetir estos patrones, ¿sí? Si bien no va, a lo mejor no busca a quién agredir, pero va a seguir buscando quien lo agreda, quien lo insulte, quien lo trate mal. Y ojo, aquí es muy importante esto, donde hay estudios que han demostrado que los niños que crecen en un ambiente muy agresivo, con estos niveles tan altos de estrés y de agresión, su cerebro comienza a liberar niveles muy altos de cortisol, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, que incluso en los estudios se ve como la parte frontal del cerebro, que es esta primera parte, se ve como achatado por estos niveles tan altos de cortisol que se liberan, se hace esta como deformación y a partir de eso, ¿qué pasa con esta parte? Que es donde se encuentran las funciones mentales superiores, ¿no? Como la capacidad, ¿a qué me refiero con esto? A la capacidad de pensar, del manejo y control de impulsos, la capacidad de anticipar, de planear. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño si continúa en este ambiente así? Que muy seguramente estas características, como el poder controlar sus impulsos, el poder pensar de una manera razonable, no van a existir o se van a ver muy deterioradas, ¿sí? Entonces, de ninguna manera es adecuado que un niño ni cualquier persona viva bajo estos niveles de estrés. Fíjense cómo esto va muy orientado a crear conciencia en los adultos, ¿no? A que traten la ansiedad, a que identifiquen estas situaciones,
pero qué bueno que se presenta esto con respecto a los niños. Bueno, no qué bueno que esté pasando, porque definitivamente no es bueno, sino ponerlo como ejemplo y que ustedes sean conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser el hecho de que un adulto agresivo y con niveles de ansiedad que no pueda controlar, porque obviamente si no dormimos bien y si todo el tiempo estamos con pensamientos intrusivos, pues no podremos devolver algo bueno a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando estos niños están a cargo de personas que no son capaces de contenerse o de controlar sus emociones negativas? Hay que poner atención ahí. De ninguna manera es sano ni es saludable para ningún niño el vivir así. Bien, pues hemos llegado a la parte final de este espacio. Nuevamente agradezco a la asociación, a nuestra directora por haberme invitado a participar en esta charla con ustedes. Agradezco mucho su tiempo, su atención, sus preguntas. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo a partir de este tiempo y bueno, sobre todo creo que la mayor satisfacción es el hecho de que hagamos conscientes estos pequeños detalles. Ya ahorita nos llevamos como una embarradita de lo que es la ansiedad y a partir de eso podemos hacer algo, ¿no? Ya sea por nosotros mismos o por algún familiar, por algún amigo o alguien que creamos que puede necesitar la atención. Pues muchas gracias nuevamente. Un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Muchísimas gracias, Karen. Pues con todo gusto, bueno, estamos muy contentos porque nos han acompañado toda esta semana. El Día Mundial de la Salud nos duele porque hay mucha enfermedad presente. La pandemia nos ha generado un encierro y ese encierro nos ha ocasionado ciertas situaciones emocionales. Para FAPE es muy importante estar informados de que tengan una información clara, precisa y también estén conscientes a dónde pueden acudir, que hay gente que los podemos ayudar, hay profesionales de la salud y aquí estamos en AFAPE. Si tienen algún tema de interés que ustedes quieran que podamos invitarlos o realizarles una charla, con todo gusto háganoslo saber. Y también comentarles, bueno, que estos temas que tratamos en esta semana son los temas que más nos están generando aquí en AFAPE, son los que más tenemos pacientes, de acuerdo a las estadísticas y lo que estamos manejando. Pero de aquí surgen muchas dudas y hay bastantes temas que tratar, pero si ustedes tienen alguno en común que deseen solicitarlo y podamos, con todo gusto, proporcionarlo, de maravilla. Asimismo, bueno, los añadimos a nuestro WhatsApp empresarial y si nos permiten, pues nos les vamos a estar enviando información de lo que estamos haciendo, de los talleres que vamos a proporcionar, de las charlas que estamos dando, para que nos apoyen y nos acompañen. Es un placer y es un gusto y pues les envío un abrazo. Creo que no estamos solos, estamos juntos aunque estamos a la distancia y aquí siempre van a contar con nosotros. Muchas gracias y les envío un abrazo de todo corazón. Hasta pronto.